Cuando escuché al sabio astrónomo, cuando las pruebas, las figuras se alinearon frente a mí, cuando me mostraron los mapas celestes y las tablas para sumar, dividir y medir, cuando sentado escuché al astrónomo hablar con gran éxito en el salón de conferencias, de repente sin motivo me sentí cansado y enfermo, hasta que me levanté y me deslicé hacia la salida, para caminar solo, en el mismo aire húmedo de la noche, y de cuando en cuando mirar en el silencio perfecto a las estrellas. Los ingenios de Dédalo, con David Lorenzo, en Azcar Media. Queridos oyentes, queridos amigos, regresamos un episodio más a Los ingenios de Dédalo. En el anterior episodio os comentaba acerca del origen de la palabra, de la comunicación, del que quizás sea el elemento que nos hace más humanos. Y hoy, como no podía ser de otra manera, continuamos con el lenguaje. Pero no con el lenguaje de la palabra, sino con el lenguaje de los números, con las matemáticas. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue el proceso por el que el ser humano pasó de contar simplemente cosas que existen a su alrededor para realizar cálculos cada vez más complejos, los cálculos que fundamentan lo que llamamos ciencia? Para ello debemos retrotraernos al ser humano nuevamente primigenio, ¿no? Las primeras comunidades humanas. Contar, al igual que la comunicación mediante la palabra, fue necesario desde el primer momento, porque es parte de la diferenciación de las cosas que existen. Es normal que cuando uno ve distintos pájaros sepa que cada uno corresponde a una entidad de ser independiente, o sea, una cosa que existe por su cuenta. No son copias, no son hologramas, son seres independientes, igual que con el resto de seres humanos. Entonces, contar es tan fácil como simplemente saber qué cantidad de cosas independientes o en apariencia independientes hay. Ahí es como surgieron los números básicos. Y así es como se empezaron también a dictar mediante grafías. Primero, según evolucionaba el lenguaje, empleando estas mismas grafías del lenguaje en muchas ocasiones. Y en otras simplemente con una raya o un puntito. Una raya o un puntito que significaba 1, unidades. Y la suma de esas unidades, contándolas, sí, implicaba el número de productos, de pájaros, de víveres, de personas, en fin, de aquello que se quisiera contar, que se disponían o que se habían visto o lo que fuera. Y de esa manera es como surgieron los primeros números y el primer contacto del ser humano con lo que más adelante serían las matemáticas. Sin embargo, según la sociedad fue volviéndose más compleja y más densa en cuanto a oficios, a cantidad de personas, asentamientos, la administración del Estado surgió en base a un conjunto de próceres, a unos monarcas, a unos imperios y emperadores. Debemos pensar que los números se hicieron cada vez más necesarios. No solamente ya para tener unos registros que, por cierto, se fueron volviendo, también más enrevesados según la sociedad avanzaba, porque imaginemos el comercio. Cuantos más socios comerciales hubiera que tratar, más difícil sería tener en cuenta los intercambios comerciales y el cómputo de los mismos. Para la guerra, o para tantas cuestiones diplomáticas que pueden surgir y sociales. Por todo ello, no solamente se fueron complicando el volumen numérico, sino también fueron necesarias el establecimiento de herramientas matemáticas como, mediante diversos estudiosos, generalmente filósofos, que ahondaron en ese conocimiento de los números, ese aprendizaje, y mediante la filosofía y el pensamiento abstracto fueron aplicando una serie de conceptualizaciones
en ese sentido abstracto para desarrollar las matemáticas hasta alcanzar unas necesidades que eran imprescindibles para la sociedad de su época. Por ejemplo, para la construcción de poleas. Por ejemplo, para principios náuticos y principios de lo que ahora sería el fundamento de la física de fluidos, como es el caso de la navegación, para la construcción, para las armas, para el ejército. Tenemos nombres como por ejemplo Euclides. Tenemos ciudades que fueron especialmente conocidas por albergar en su seno un contexto fecundo para el avance filosófico y científico, como fue la ciudad de Siracusa, por ejemplo. Y con todo ello, poco a poco, mediante el intercambio comercial y de ideas, el intercambio cultural, es como la primigenia matemática fue alcanzando su sentido y su esencia dentro de la sociedad. Pero para el desarrollo de las matemáticas hicieron falta dos conceptos fundamentales. Dos conceptos abstractos y que no eran nada fáciles de desarrollar ni nada intuitivos, aunque parezca lo contrario. Me refiero al cero y al infinito. El primero de ellos, que tiene constancia al menos en la civilización occidental, es el infinito. El infinito como concepto de lo inalcanzable, como idea abstracta de aquello que no puede ser contado simplemente por nuestra limitación humana o simplemente porque sea un número tan grande y tan enorme que no pueda ser concebido de una manera concreta. Los antiguos griegos creían que generalmente que el infinito pues era un solo concepto. Lo infinito pues no tenía grados. Hoy en día, con el desarrollo más profuso de la matemática, sabemos perfectamente que hay múltiples infinitos donde infinitos menores caben dentro de ellos, y de hecho existen los números tras infinitos. El cero, en cambio, es un número que al mismo tiempo se puede considerar un no número, un concepto de lo vacío, de lo que no existe, que para muchas civilizaciones simplemente se obviaba. Si no hay, no se cuenta, lo cual no existía una grafía ni existía un concepto propiamente para el cero. Sin embargo, civilizaciones como la egipcia y algunas civilizaciones orientales sí incluyeron ya desde el principio el cero. Y lo podemos observar en la notación hindú, que es la que nos ha llegado a nuestro día, lo que llamamos números arábigos, pero en realidad son números hindúes, podríamos llamarlo así, y que con los que hemos desarrollado la matemática en base 10, que es la que generalmente utilizamos y la que también se utiliza habitualmente en ciencia. No obstante, el cero, como elemento vacío, elemento de aquello que no existe, fue un número imprescindible para este desarrollo matemático, porque nos permitió comprender mejor y calcular los números, tanto los positivos como los que están al otro lado de los negativos, o sea, como la cadencia, y de ahí desarrollar de manera más abstracta las matemáticas. Sentencia es el oráculo divino, que los ríos vuelven al mar, las aguas que les participó, y reconociendo que mi corto raudal tuvo origen en ese océano de ciencias y artes, sería no poco ingrata violencia el no dejar su reconocida corriente que, agradecida en su modo, busca la protección de tan noble, sabio, autorizado principio, para que a la sombra de tal patrocinio se disimulen mis hierros. Según fueron pasando los siglos y la civilización griega y romana fueron quedando atrás y se fueron reconstruyendo la nueva civilización occidental, también lo hizo las matemáticas. Y lo hicieron no solamente a partir de estos conceptos, sino en su aplicación a la filosofía. Filósofos científicos como Galileo empezaron a aplicar y a desarrollar los fundamentos matemáticos. Lo pongo el ejemplo porque es uno de los padres de la física moderna, en concreto de la mecánica, junto con Newton o Leibniz. Hay que pensar que la primera ciencia, la ciencia al fin de cuentas es una rama de la filosofía
y sería una filosofía concreta, una filosofía limitada. Entonces los primeros científicos fueron filósofos que no solamente abarcaban la ciencia tal cual hoy día la concebimos, al menos en la esencia de la pretender, sino que abarcaban mucho más allá. Y pues como digo, la ciencia, que en realidad es una filosofía limitada y concreta, estaba pues bueno en su campo de investigación. Entonces las matemáticas fueron imprescindibles para ese desarrollo del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que nos permite es trasladar los acontecimientos, los hechos, los sucesos que ocurren en la realidad, los sucesos físicos inmedibles, a un lenguaje que nos permite comprenderlos y aprehenderlos de una manera totalmente racional, o al menos que aspira a ello, ¿no? En un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio es el de las matemáticas. Las matemáticas se desarrollan de una manera compleja y acelerada según la ciencia, según ese conocimiento del análisis de la realidad, va haciéndose más preciso y necesario. Es decir, las herramientas matemáticas llega un momento en que ya no preceden al conocimiento científico, ni acompañan siquiera las necesidades prácticas de la sociedad, sino que se hacen necesarias para ese avance abstracto de, en este caso, esa filosofía menuda que llamamos ciencia. Pero también para el conocimiento en general, porque no olvidemos que a fin de cuentas estamos aquí, lo que existe en la realidad es el conocimiento, no es una cuestión de división entre distintas ramas o distintos medios para alcanzarlo, sino simplemente en que ese conocimiento pues sea veraz con la realidad de la que dice emanar y producirse. Y así llegamos al contexto de nuestros días. En nuestros tiempos, en nuestra época en la que nos toca vivir, las matemáticas, los cálculos complejos, son un lenguaje que, silencioso y enrevesado, nos acompañan día a día. Me refiero a los algoritmos, me refiero a todos los cálculos que hay detrás del encendido de un ordenador, de cualquier trabajo que realizamos con una computadora, de nuestras interacciones mediante las redes sociales y internet. Todo ello en realidad, todo ese lenguaje de la palabra no es más que una adaptación para nuestro entendimiento fácil y rápido del lenguaje matemático, que es el en el que se está manejando la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial de la que cada vez somos, para bien y para mal, más dependientes y que, por tanto, enmarcan nuestro contexto actual. Si hay una época que verdaderamente es matemática, podríamos decir que es la nuestra. Hemos inaugurado el periodo matemático, el periodo de que el ser humano ya no solamente depende del lenguaje tal y como lo conocemos, del lenguaje habitual, sino que somos totalmente dependientes del lenguaje matemático, más aún que de las palabras, aunque no lo creamos. Podríamos perfectamente prescindir de él, como se ha vivido en la antigüedad, pero no sería nuestro mundo, no sería nuestra época, no tendríamos los artilugios del modo de vida que empleamos hoy en día. Así que, bienvenidos, como he dicho, para bien y para mal, a la era digital, a la era de los números. Queridos amigos, queridos oyentes, un episodio más, llegamos al final de los ingenios de Dédalo. Espero que hayan disfrutado y sobre todo que les hayan enriquecido mis palabras. Les esperamos el próximo mes para un nuevo episodio, para un nuevo encuentro a través de la palabra, para un nuevo descubrimiento de todos aquellos ingenios que nos hacen ser humanos. Los ingenios del mítico Dédalo, los ingenios de nuestro raciocinio. Les esperamos. Gracias por estar a nuestro lado.